La encuesta más reciente, liderada por Kindle, revela que los lectores mexicanos son personas más felices. Los datos arrojan que más de 2/3 partes de los encuestados tiene como objetivo leer más este año y el que sigue. Esta meta está más clara o más definida en las generaciones más jóvenes como los millennials y la generación X que en los llamados baby boomers. La mayoría de los mexicanos encuestados señalaron que prefieren leer como su prioridad principal en comparación con otros objetivos de salud como perder peso o descansar. La encuesta también arroja que el 85% admitieron haber cancelado o aplazado otra actividad para leer. Esto es más evidente en los jóvenes que contestaron la encuesta. Alrededor del 63% de los participantes creen que la lectura les ha dado algo importante que discutir con los demás. Internet también juega un papel importante cuando se buscan recomendaciones de libros, ya que 3 de cada 5 lectores mexicanos confían en las fuentes en línea como reseñas y plataformas de lectura. La lectura también puede tener un impacto positivo en la vida amorosa de los mexicanos. De hecho, aquellos que están en busca de una pareja pueden considerar poner en su perfil lectura para hacer más atractivos a sus citas, ya que 3 de cada 4 personas piensan que leer es una cualidad fundamental. El 46% de las parejas mexicanas encuestadas dicen que discutir libros fue una de las cosas que les hizo enamorarse de su pareja. Y por si fuera poco, la lectura muchas veces suele ser más atractiva que la intimidad. El 38% de los encuestados prefieren leer un buen libro, dicen, que tener buen sexo. Los lugares favoritos para leer de los mexicanos y los lugares públicos son el parque, la cafetería, la playa o junto a una piscina o alberca. Ahí es donde nos gusta leer. Ya sea leer en papel, en digital o elegir bien un audiolibro, dejemos que la lectura nos transporte. Así comenzamos hoy en Malditas Redes Sociales. Los linchamientos digitales son cada vez más frecuentes en las redes sociales. Nunca terminan, siempre está empezando uno nuevo. Platicaremos con Ana María Olabuenaga, autora del libro Linchamientos Digitales. Y ya que hablamos de libros, el 38% de los mexicanos encuestados por Kindle aseguran que prefieren leer un buen libro que tener buen sexo. El mayor peligro del acceso ilimitado a la información es que siempre hay alguien que la acepta sin cuestionar, asegura Esteban Iliades en su libro Fake News, quien nos acompañará en Malditas Redes Sociales. Y hoy les hablaremos de una red social para los amantes de los libros y la lectura. Bienvenidos a Malditas Redes Sociales, soy Gaby Tlaseca y hoy tenemos un especial espectacular, porque vamos a hablar de literatura, pero literatura relacionada con redes sociales. Y es un honor para mí tener en el programa la autora de este gran libro, que es Linchamientos Digitales, Ana María Olabuenaga, con nosotros aquí en este espacio. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Te agradezco mucho la invitación. Oye, qué gran tema en un momento en el que parece que la polarización, como tú bien lo indicas, nunca termina estos linchamientos digitales, siempre está comenzando uno nuevo, un fenómeno que está teniendo un gran impacto en la sociedad. Está teniendo un enorme impacto y además se está desbordando hacia las calles, se está desbordando hacia las pintas, hacia la agresividad constante. Es una violencia, es una indignación que desde mi punto de vista sí es preocupante porque además no tiene visos de que se va a detener. Así es. No tiene visos de ello. Algo que me preocupa es, tú dices, pareciera que aquellos que linchan en redes sociales buscando que haya una consecuencia contra una empresa, contra alguna persona, hablan desde una autoridad moral que sienten que son superiores a los demás. Platícanos de este punto. Fíjate que lo que sucede es que, como bien dice tu programa, malditas redes y benditas también. También, por supuesto. Tienen esa doble función. Por un lado son benditas porque revelan voces que habían estado ocultas, causas que no habían tenido cómo salir a la luz pública, y eso está muy bien. Por el otro lado, tenemos toda esta parte maldita en donde estas personas, muchísimas personas, sienten que su activismo es muy importante por el bien de todos. Hay sí un dejo de superioridad en ello. Hay yo pongo una imagen ahí que me gusta, porque es como si fueran recogiendo de la calle estrellas de sheriff y se las pusieran. ¿Cierto? Y dijeran, tenemos que poner orden en el mundo. No es posible que alguien diga esto, no es posible que el otro haga esta otra cosa. Y sienten que están haciendo un bien. Creo que el lado oscuro del activismo. Porque lo que falta entre las benditas redes y las malditas es el debido proceso.
y no hay un debido proceso. Es creer que nosotros tenemos la verdad sobre todas las verdades. Y ahí es donde se acaba la vida de las personas. Y tú comienzas fundamentando qué es un linchamiento primero, dónde ha ocurrido, dónde surge el término, para ponernos en contexto de lo que estamos viviendo hoy en un mundo digital, que claro, ¿no? Antes tuvo antecedentes en la prensa, tú bien lo decías, en la radio, en la televisión, pero hoy la potencia de estos linchamientos por el tsunami que son las redes sociales tiene alcances infinitos que pueden costarte la vida, lo documentas en este libro. Sí, la escala del medio Internet es brutal. Nunca habíamos visto una escala de ese tamaño en velocidad, en volumen de datos, nunca lo habíamos visto. Sí es muy distinta la velocidad a la que se está transmitiendo todo este tipo de información. Es distinto a como antes sucedían los linchamientos, porque había un momento por lo menos en que te miraras con el otro. Te podías carear con quien te acusaba, ¿no? Por lo menos había un instante de empatía, cosa que ya hemos perdido. No hay empatía por la velocidad, no podemos empatizar con nadie. Entonces lo que sucede es que, pues, se va una tras otra y dice, esto lo subo cuanto antes, porque además si yo subo esta indignación que estoy mostrando contra el otro, me genera, es una lástima, pero me genera reputación. Mira qué indignada es Ana, que en este momento ya está señalando esta situación, etcétera, ¿no? Entonces, estamos perdiendo lo humano por la tecnología, evidentemente. Hay un pedazo tecnológico que te arranca lo humano. ¿Qué nos está pasando? Hace unas semanas estaba, por ejemplo, el hashtag de fuera la familia Levarón. O sea, pasaron de ser unas víctimas a victimarios en el linchamiento que se generó en las malditas redes sociales. Ese es un linchamiento, ese es un intento de linchamiento. Lo que están tratando de hacer es reventar por completo a la familia y que tenga consecuencias en el mundo real, que es lo que yo defino como linchamiento digital. El linchamiento no se queda en el troleo, no se queda en el acoso cibernético, en el buleo, no se queda ahí. El linchamiento digital es el que traspasa el muro digital y está buscando que te despidan, que te quiten algún beneficio, que te quiten una columna si eres un periodista, que te quiten, pues, es más, ahí han perdido la vida muchos de los que hablamos. Entonces, lo que señalas tú de la familia Levarón es un caso de linchamiento. Es un caso de un intento de linchamiento, de acabar con el prestigio de la familia, en un momento además súper doloroso, ¿no? O sea, que tocó a todo México, es muy doloroso el momento. Sí, totalmente. ¿Se pueden parar estos linchamientos digitales? Creo que hay que leer el libro para entender todo el contexto. Sin embargo, tú arrancas con una historia desgarradora de una joven italiana que después incluso de ganarle demandas a los gigantes tecnológicos, decide huir de una manera inesperada y dolorosa. Tiziana Cantone. Es una italiana que le hicieron un porno de venganza, es decir, unos videos íntimos los publicaron en todas las redes y empezó a luchar contra las redes, a decir, bájenlas, desindéxenlas. Es mi vida. Es privada, mi vida, claro. Es mi cuerpo, es mi error, si quieren verlo así, es mi error el haber hecho ese video. Por favor, bájenlo. Y hizo toda esta demanda y después de un año ganó las demandas. Pero en ese momento ella se dio cuenta que estaba su vida y su reputación estaba corriendo en los canales más profundos digitales que existen, en las cañerías digitales. Ya y tú lo dices. Sí. A ver, ojo, tu vida online es tu vida real. Sí. Lo que hacemos en la vida real tiene un impacto en online, lo que hacemos en online tiene un impacto en la vida real. ¿Cuántos no han perdido su trabajo por estos linchamientos digitales sin tener la posibilidad de reivindicarse y de explicar? Que eso también es doloroso, ¿no? Es que aparte pides perdón. ¿Y te va peor? Te va peor, porque es un tribunal. Las redes sociales son, pensémoslo como si fuera un tribunal. Y dicen, ok, vamos a juzgar este caso. Se juzga el caso y es, ok, tú tienes este va a ser, tu condena es esta. Y es como si en ese momento el condenado dijera, oigan, perdón, ustedes, jurado, les quiero pedir perdón. Demasiado tarde. Ya no se puede. Las redes sociales en este momento están constituidas como tribunales morales, en donde si entras en esos dientes, pues quién sabe cuál es tu destino. ¿Tendrá que ser regulado desde tu punto de vista por el Estado este tipo, no digo de conversación y de libertad de expresión, sino de este tipo de actos que sí tienen consecuencias graves?
Yo creo que vamos finalmente a regular. Sí creo que llegaremos a eso. Por el momento el debate está entre libertad de expresión, derecho a la información. Hay muchos debates dentro de esto que estamos platicando. De hecho, había una académica muy reconocida que decía que Internet es un problema intratable y que todo siempre está chocando una opinión a favor y una en contra. Sí, sí. Entonces, pero yo creo que vamos a llegar a regular. Eso es lo que yo creo que vamos a hacer, a regular, tratando de salvar, que creo que se puede, la libertad de expresión, pero sí creo que necesitamos regular. No puede haber el anonimato, debe de ser un anonimato protegido, en fin, creo que hay opciones para poder caminar de una manera menos salvaje. Totalmente. Yo creo que nos quedamos con un previo porque no quiero que deje de leer la audiencia este libro porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Y sí, cuando no empieza uno, comienza el otro y siempre hay alguien que tiene que ser juzgado por esta gran masa de gente que estamos en las redes sociales, diciéndole qué es lo bueno y qué es lo malo con este tipo de superioridad moral. Exacto. Pues quiénes somos nosotros para juzgar la vida personal sobre todo de alguien, ¿no? De ahí también las ladies y los lords. Un breve comentario. No, las lords y las ladies son un comentario importantísimo. Imagínate, México cómo castiga a las personas que no hacen lo correcto, con esta burla de alcurnia, ¿no? Les decimos lords y les decimos ladies. Nada más un detalle, 75% de los castigos ahí, de los lords y ladies, son mujeres. Hay un tema de género que alguien debería de investigar también. Bueno, hay que darle continuidad en un siguiente trabajo en este libro. Claro que sí. Y finalmente me gustaría concluir, tú dices que hay un día cero. Hay un día cero donde ocurre todo esto gracias también a que nos empoderamos de alguna manera a los ciudadanos. Platícanos de eso para dar una probadita más de este gran libro. El día cero es en el momento que se logró la web 2.0, en el momento que se logró la interactividad, en el momento en que yo pude contestarle de tú a una marca, a una institución, a un gobierno, a un gobernante. En ese momento, ese es el punto cero, en donde todos hemos contestado, nos hemos dado cuenta que tenemos voz y que además nos responden, ¿eh? Porque las aerolíneas decimos, tu vuelo está horrible, y la aerolínea contesta. Y ese miedo también, amedrentados, obviamente instituciones, marcas, todo el mundo de este tsunami de opiniones, pues empiezan a reaccionar, tratar de controlar a los linchadores o a la turba enloquecida. Entonces, ese es el punto cero, el 2.0 de la web. Pues imperdible. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gaby, un placer estar contigo. Bueno, te esperamos pronto por aquí. Cuando quieras. Ana María Olabuenaga, Linchamientos Digitales, de verdad, una lectura imperdible para entender lo que estamos viviendo hoy, justamente en las malditas redes sociales. Vámonos a Click 22, donde vamos a recomendarles una red social justamente para los lectores. Hacemos una pausa y ya volvemos. Tenemos más sus comentarios, acuérdense, en las redes sociales, @getlaseca. Goodreads es una red social especializada en la lectura y los libros, un espacio esencial para todos los que aman los libros. Esta red te ayudará a organizar tus lecturas en una biblioteca virtual, a llevar la cuenta de los libros que has leído, ya sean físicos o digitales, a obtener mayor información sobre prácticamente cualquier ejemplar que te imagines, a escribir reseñas y calificar títulos tras leerlos y relacionarte con otros amigos lectores. Cada año, Goodreads te invita a ponerte un número de libros a leer como reto y da seguimiento a tu progreso durante el año. Hay muchas cosas que puedes hacer en Goodreads, pero para ello, primero debes crear una cuenta en la página. Otra opción es crear el nuevo usuario utilizando tu cuenta de Facebook, Twitter, Google o Amazon. En este perfil tienes 3 categorías o estantes donde puedes acomodar tus lecturas: libros leídos, libros que estoy leyendo y libros que quiero leer. Por supuesto, al estilo de otras redes sociales, lo interesante está en las conversaciones digitales, que se pueden dar al ir comentando en las actualizaciones sobre lo que tus amigos y contactos están leyendo, con una entusiasta red de recomendaciones u opciones a considerar de gente que conoces o con tus mismos intereses.
Y ya que en este especial estamos hablando de libros que tocan temas de tecnología, de redes sociales, me da también muchísimo gusto saludar a Esteban Iliades, quien es el autor del libro Fake News, la nueva realidad. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Qué gusto. muchas gracias, igualmente. Oye, un librazo, la verdad, un librazo en el que también he tenido oportunidad de leerlo en digital, en este caso, no físicamente, también está disponible, pero tú planteas algo bien interesante. La desinformación, a pesar de que no es nueva, ha cambiado y cobra una nueva relevancia justamente por algo que la detona, que es Internet y las redes sociales. Totalmente, o sea, antes la información siempre, la desinformación, perdón, siempre ha existido, eso no es nuevo, como bien dices, pero con redes sociales es inmediata, ya no tenemos que ir a los periódicos, ya no tenemos que ir a los medios de comunicación, a las noticias, ya podemos entrar a Internet y tenemos más información que nunca, pero también tenemos más desinformación que nunca. Que eso, desde luego, es muy riesgoso. Tú hablas de que hay un día cero en todo este asunto, y es desde que el presidente Trump decide lanzarse en campaña para conseguir la candidatura del Partido Republicano y después lograr la presidencia de la República. Hablas de lo vertiginoso que fue ahí el tema de la información y desinformación como un parteaguas importante. Claro, ahí entramos a un nuevo territorio, porque en Estados Unidos, al menos, si bien es cierto que todos los políticos mienten, eso lo sabemos, teníamos de repente un presidente que tenía acceso directo y restricto con la gente, ¿no? A través de su cuenta de Twitter, en la que pone mensajes a todas horas, todos los días, pues corta a los intermediarios, ¿no? Y entonces los presidentes, como figuras de autoridad, en particular Donald Trump, que es el líder de la potencia de Occidente, Estados Unidos, pues ya no tiene que pasar por ningún medio, ya no tiene que ser verificado, porque la gente tiene acceso directo a él, ¿no? Y eso cambió totalmente la conversación. Incluso por eso le empieza a atacar a los medios de comunicación como una fuente de fake news, contrario a lo que él tuitea todas las mañanas en pantufla desde que se levanta. Totalmente, y entonces pues eso genera también un odio hacia los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Y una desconfianza también hacia esos medios, ¿no? La gente confía en su presidente, confía en lo que les dice y no confía en los medios de comunicación. Entonces tenemos un gran problema de desinformación, pues ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Claro, y yo creo que esta desinformación, tú hablas en este libro de toda esta trama, ¿no? Del Kremlin, de los rusos metidos en esas elecciones para desestabilizar solo con desinformación a su gran enemigo, que es otra de las grandes potencias mundiales. Claro, y no es una operación muy complicada, la verdad no implica una enorme trama, pues realmente una conjura, ¿no? Es simplemente gente que tiene acceso a Facebook y a Twitter que puedes coordinar y pueden emitir mensajes falsos. Puede ser desde un adolescente o hasta una persona más grande, pero la verdad es muy sencillo sembrar la semilla de la desinformación y que ésta crezca y pues se esparza por todo el mundo. Siempre he dicho que antes las guerras eran por territorios, después por recursos, pero ahora son por el dominio de la información, y de ahí viene también muy de la mano el tema de las fake news. Totalmente, quien controla la información en el siglo XXI controla el poder, ¿no? A partir de eso se puede dominar incluso al mundo. Entonces, por eso Rusia, que si bien es cierto ya no es la superpotencia que era antes cuando era la Unión Soviética, con esto, con un pequeño ejército de personas, de hackers, de gente que siembra desinformación. En Estados Unidos igual, medios nuevos, medios entre comillas, obviamente, que también siembran desinformación. En México lo mismo, pues con eso puedes controlar la narrativa y con eso puedes tener todo el poder. Pero lo peor es que es tan la velocidad con la que circula esta desinformación, que hoy te llegan cadenas por WhatsApp, que hoy hay mailings, que hoy están las redes sociales, que a veces los propios medios tradicionales de comunicación son los que también caen en esta jugada. Así es, y esto se estudió en Estados Unidos. La desinformación viaja 6 veces más rápido que la información, ¿no? Entonces ya para cuando circuló la noticia, como dices, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por cualquier red social, ya cuando llega la verdad, que la verdad muchas veces no es tan escandalosa como la desinformación, pues no puedes suplantar pues, esta desinformación, ¿no? Entonces con lo que nos quedamos es justo con mala información, con desinformación, que puede venir por ignorancia o puede ser incluso a propósito, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos. Digo, yo creo que tú te acordarás muy bien de este caso que me tocó al frente de un noticiero, cuando la primera plana del país era la muerte supuesta del expresidente Hugo Chávez, ¿no? Así es. Se fue el periódico País, un gran periódico, con no verificar una fuente, lo publica en primera plana con una foto que ni siquiera era el expresidente hoy fallecido, y se reproduce esta desinformación dándola por buena. Y era una foto que se podía comprobar en redes sociales en cuestión de minutos, que era en de Google. otro evento en Google. Ahora, lo interesante de lo que hizo el País fue que después hizo como una especie de autopsia sobre qué es lo que salió mal, y la verdad hizo un gran trabajo, revisó todo lo que había sucedido, y pues de ahora en adelante tienen nuevas salvaguardas para evitar que esto suceda. Totalmente.
En esta era de la posverdad, me gustaría que nos explicaras cómo juegas con este término de la posverdad. ¿Dónde queda y por qué ya es una palabra que está enclavada en los diccionarios más importantes del mundo? Pues posverdad quiere decir realmente que lo que uno dice ya no se confía en el interlocutor, ¿no? Ya simplemente ya no tenemos una discusión, ya no hay manejo de datos, ya no hay manejos de información, ¿no? Simplemente si yo estoy platicando contigo y tú me dices, eso no es cierto, aunque yo te esté dando información que esté corroborada, pues ya no tenemos, ya no estamos en el mismo ámbito, ya no estamos en una discusión, ¿no? Entonces realmente así está cambiando todo, ya no estamos teniendo discusiones, ya lo que estamos es descalificando al otro desde el inicio y ya no podemos tener pues la base común de la civilización occidental, que son pues los datos, la ciencia, el raciocinio, ¿no? Lo que tenemos realmente es una descalificación. ¿Cuál es el peligro de todo esto, de las fake news, de vivir en la era de la posverdad, de que la guerra esté en la desinformación como medio de desestabilizador? ¿Cuál es el peligro? ¿Hacia dónde ves tú esto, Esteban? Pues en el corto plazo estamos viendo polarización política, sin duda. Estamos viendo con todas las cosas que suceden en México y en el mundo, estamos viendo cómo los bandos se separan, cómo ya no discuten, cómo ya no se tocan y cómo realmente estamos viendo políticos cada vez más extremos. Donald Trump es el caso, sin duda, en Estados Unidos, como una estrella de televisión, como alguien que sabe manejar las redes sociales, ahora es presidente del país más importante del mundo, ¿no? A la larga, pues es mucho más preocupante porque también habla de que va a avanzar la ignorancia, es decir, la gente va a contrastar cada vez menos la información y vamos a aprender menos, vamos a saber menos y vamos a ser una civilización menos inteligente de la que somos actualmente. Tú decías que el gran peligro de todo esto era que ya la gente que accedía a esa desinformación en Internet, en los espacios digitales, ya ni siquiera se cuestionaba si era verdad o mentira, y que eso era uno de los principales peligros. Lo tocas en tu libro. Así es, porque la gente lo que busca es corroborar lo que ya piensa, ¿no? No busca aprender más. Entonces, se rodea ahora a través de las redes sociales, porque uno puede construir su mundo en las redes sociales, se rodea de las fuentes que le interesan y que confirman lo que piensa, ¿no? No busca aprender más. Entonces, eso claro que nos está separando en grupos, nos está haciendo pequeños polos en la sociedad que ya no se tocan entre sí, en los cuales ya no podemos aprender más sobre lo que realmente está sucediendo. Lo que le llaman el famoso efecto madriguera. Así es. Que los algoritmos de las redes sociales privilegian, ¿no? Seguimos a los que piensan como nosotros, nos llega con el algoritmo la información que consumimos con base a lo que pensamos y a lo que tuiteamos o en Facebook, etcétera, y esto genera un efecto, como tú dices, de enratonarnos, por eso se llama así, en una sola manera de pensamiento que no nos permite hacer esto, ¿no? Reflexionar. Totalmente, y eso lo vemos ahora, por ejemplo, en 2016 en Estados Unidos había mucha gente sorprendida de que hubiera ganado Donald Trump, porque ellos no conocían a nadie que fuera a votar por Donald Trump, ¿no? En México sucedió igual, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, mucha gente estaba sorprendida que tuviera 30 millones de votos si ellos no conocían a nadie cercano que hubiera votado por él, ¿no? Claro. Esa es la famosa madriguera, que no tienes contacto con el resto del mundo y tú te sorprendes cuando te enfrentas a la realidad. Esteban Hidalgo, qué rico platicar contigo, muchísimas gracias. Hay que leer el libro Fake News, la nueva realidad. El autor con nosotros, Esteban Iliades, muchísimas gracias. Gracias a ti. Una probadita, por supuesto, de lo mucho que comenta y que se comenta en este libro. Bueno, con esto despedimos el programa del día de hoy con estas dos grandes recomendaciones de estos dos grandes autores que hemos tocado, que tienen que ver con el mundo digital. Y para despedirnos ya es costumbre dejarlos con Diccionario Geek. Hoy vamos a hablar de qué es un lector electrónico. Soy Gaby Tlaseca, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Como todos los viernes, 9:30 de la noche, los espero y que tengan un extraordinario fin de semana. Un lector de libros electrónicos, también llamado lector electrónico, es un dispositivo que reproduce los contenidos de libros electrónicos con una calidad de lectura como en papel, gracias a la tecnología de tinta electrónica. Esta característica permite mayor cantidad de tiempo de lectura por parte del usuario sin lastimar su mirada, como sucede con las pantallas de gadgets como los smartphones o las tabletas. Los lectores electrónicos permiten la lectura de libros en formato digital con un mínimo consumo de energía, siendo dispositivos livianos y con capacidad para almacenar hasta miles de libros. Al tener un bajo consumo, su batería puede durar más de una semana con una sola carga. En los últimos años, se ha convertido en una popular alternativa para todo tipo de lectores por estas ventajas prácticas, además de que muchas veces las versiones electrónicas de los libros son más económicas que las ediciones impresas.